FARC-EP reconoce tener a 8 militares venezolanos como prisioneros de guerra y hace públicos sus nombres. Esta es una información que firma la periodista Erika Hidalgo para el portal de Carabota Digital. La guerrilla FARC-EP reconoció en un comunicado dirigido a la Cruz Roja Internacional que tiene a militares prisioneros de guerra e hizo pública la lista de 8 efectivos que estarían secuestrados por este grupo terrorista desde el 23 de abril en el conflicto desarrollado en Apure, sector La Capilla, informó Javier Tarazona, director de Fundarredes, en su cuenta de Twitter. Fundarredes dio la información ayer en horas de la tarde de que al menos 6 militares venezolanos fueron secuestrados por un grupo de disidentes de las FARC. Según Tarazona, la intención de los disidentes de las FARC es usar a estos militares secuestrados como piezas de negociación. Por ello, como defensor de los derechos humanos, levantó la voz exigiendo al Estado venezolano que se pronuncie sobre esta situación y que informe a las familias de los militares. No más opacidad, subrayó el docente tras los graves hechos que acaecen en Apure. El comunicado reza como sigue. En el momento en que me cargue se los comienzo a leer, dando vueltitas la ruedita. Hoy no es la ruedita de Twitter, hoy no es la ruedita de Chrome, hoy es la ruedita de Bing. Mientras carga esto, Guaidó, les leo una nota del Nacional que habla de la reacción de Guaidó. Dice: Guaidó pregunta, ¿quién responderá por los militares venezolanos secuestrados por las FARC? Juan Guaidó preguntó este lunes a Nicolás Maduro y al alto mando militar quién va a responder por los 8 militares venezolanos que un grupo disidente de las FARC aseguró tener secuestrados. ¿Quién en el régimen y el alto mando militar va a responder por los 8 militares venezolanos declarados como prisioneros de guerra por los grupos irregulares que Maduro protege y ampara?, escribió Guaidó en Twitter. La oposición ha acusado a Maduro de dar amparo en Venezuela a grupos armados de origen colombiano como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional o grupos disidentes de las desmovilizadas FARC que no se acogieron al proceso de paz. Al respecto, Guaidó aseguró que cada soldado tiene el deber de exigir que estos grupos los presenten a la justicia. Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó este lunes a EFE que recibió un mensaje del grupo disidente de las FARC en el que esta banda asegura tener a 8 militares secuestrados y reclama su mediación para liberarlos. Las fuentes aclararon que al ser una entidad cuya labor se rige por los principios de neutralidad y confidencialidad, no se manifestarán al respecto, pero confirmaron que recibieron directamente el mensaje del grupo armado. Por el momento, ninguna fuente oficial, vamos a pararnos en esto un momento después, ninguna fuente oficial ha comentado al respecto para confirmar o desmentir la información, si bien desde que estallaron los combates el 21 de marzo los datos los han suministrado con cuentagotas y no se sabe con seguridad cuántos militares venezolanos han fallecido. El comunicado de las FARC reza lo siguiente: Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Señores Cruz Roja Internacional, reciban nuestro más caluroso y fraternal saludo del Estado Mayor del 10º Frente Martín Villa del Comando Conjunto de Oriente y adscrito al Estado Mayor de las FARC-EP para todo su equipo de trabajo y allegados. En múltiples ocasiones a lo largo de este conflicto armado, social, económico y político hemos apelado a su intermediación y buenos oficios humanitarios en el marco de los protocolos internacionales, como en esta ocasión, y de su conocimiento. Desde el día 21 de marzo del año en curso se desplegaron acciones militares ofensivas en nuestra contra que han escalonado en la región del Apure del Estado bolivariano. Por cierto, todo esto escrito en minúsculas, ¿no? Hay serios problemas de redacción en este comunicado. Apure en minúsculas, Estado bolivariano. No sabemos qué Estado bolivariano es ese, ¿no? Hay una cosa que se llama República Bolivariana de Venezuela, pero un Estado bolivariano, bueno, quizá tienen más razón que uno, ¿no? En estas acciones, el día 23 de abril se desplegó un desembarco de fuerzas especiales de la FAM, en el cual fueron capturados como prisioneros de guerra teniente coronel Giancarlo Bemón,
primer teniente Johnny Hawái, teniente de fragata Álvaro Junior Flores, sargento mayor de tercera José Antonio Ramos, sargento segundo Steven José Aular, sargento primero Luis Cova, sargento mayor tercero Paul Hernández, sargento primero José Torres. De tal forma, apelamos a sus buenos oficios para establecer los protocolos y mecanismos necesarios para que sean entregados a la comisión que ustedes designen en coordinación con la ONU, MAP, OEA, no sé qué diablo será la MAP, el gobierno bolivariano y nuestras unidades. De antemano, nuestro agradecimiento y reconocimiento. Lo último que se supo de Vladimir Padrino en relación con este tema fue que la semana pasada visitó en Táchira a los heridos del conflicto, que ya va para 2 meses desplegado en el estado Apure. Y desde entonces, pues lo que ha habido, y en este caso concretamente en las últimas 24 horas, lo que ha habido es un silencio escandaloso, un silencio vergonzante. Como tan vergonzante es que las Fuerzas Armadas tengan 8 rehenes hayan sufrido, tengan que sufrir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, le tengan 8 militares pues en situación de rehenes, y que de esto nos tengamos que enterar por las redes sociales. Y uno entiende que cuando hay un conflicto armado, la discreción es importante. Uno entiende que cuando hay un conflicto armado, la primera víctima es la transparencia informativa, ¿no? Como dicen, en toda guerra la primera víctima es la verdad. Pero en este caso yo creo que ciertamente hace falta un comunicado del Ministerio de la Defensa. O sea, han pasado 24 horas. No reconocen los hechos, no hacen llegar a sus familiares un mensaje de solidaridad, ni siquiera un mensaje de una bravuconada de estas que son tan normales en el mundo militar, de entréguenoslo o pagarán las consecuencias, o sea, algo así. Vergonzoso lo que está pasando, vergonzoso realmente, y preocupante también, ¿no? Muy preocupante, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia le están disputando al ejército venezolano la soberanía en el estado Apure. Y esto no se resuelve con un hashtag de Twitter. Esto no se resuelve con una consignita de que el sol de Venezuela sale por el Esequibo, que solo se usa para que quienes están a punto de perder el Esequibo se sientan bien consigo mismos. Esto requiere algo más. 6:37 minutos, información de ayer, del país que ya no somos, del país que fuimos y que ya no somos, sin duda. Ahora somos una cosa muy diferente. Migrantes venezolanos continúan llegando a Estados Unidos a través del Río Bravo. Esto lo dice el Nacional. Uno de los hombres que sale del agua, visiblemente agotado, alcanza a responder al reportero de Fox News, que procede de Venezuela, e inmediatamente rompe en llanto. Más de 50 migrantes que se identificaron como venezolanos. Acuérdense que el domingo habían llegado 47. En esta oportunidad son otros 50. Llegaron este lunes 10 de mayo de manera irregular a una zona de Texas, Estados Unidos, según el canal de noticias Fox News. Este es el grupo más grande que hemos visto hasta ahora, más de 50. Todos dicen que son de Venezuela, como lo hemos visto los últimos 2 días, escribió el periodista Bill Melugin en su cuenta de Twitter, en la que adjunta videos de la llegada de las personas. En los audiovisuales se ve un grupo de hombres, mujeres y niños con el agua hasta las rodillas, cruzando un tramo del río Bravo o Río Grande para alcanzar la orilla. Ayúdame, se oye decir a uno de los hombres. Este es el segundo día que se reportan migrantes llegando a través de este cruce. Se desconoce el destino final de estas personas. Uno de los hombres que sale del agua, visiblemente agotado, alcanza a responder al reportero de Fox News, que procede de Venezuela, e inmediatamente rompe en llanto sin poder decir por qué decidió irse a Estados Unidos. Hace apenas unos momentos parecía que había un señor mayor al que estaban ayudando a salir del río. Algunos tienen equipo de campamento para poder pasar la noche y hacer lo que tienen que hacer. Este es un gran flujo de gente. Muchos
niños en el grupo que estamos viendo ahora también, mujeres y niños en este grupo. Parece que esta mujer está orando cuando se cruza, continuó Faulkner. Yo no sé quién es Faulkner. Faulkner era un gran escritor estadounidense. Este se llama Melugin, el periodista de Fox LA. Hemos visto casos en los que nuestra patrulla fronteriza ha tenido que comprometerse para salvar gente. Esa agua se mueve. Faulkner debe ser una de las personas de la patrulla fronteriza, pero no dan su nombre. El domingo 9 de mayo llegaron al menos 45 migrantes venezolanos, entraron también a través de este río en México y Estados Unidos en busca de asilo. E información internacional de esta noche: estalla nuevamente el conflicto en la zona de la Franja de Gaza y en Israel. Israel alcanza 130 objetivos en Gaza, varios de Hamas, en respuesta a 200 cohetes recibidos. Es una información del portal Notimérica tomado de Europa Press. Las fuerzas israelíes informan de al menos 6 civiles heridos en el impacto de un cohete en un edificio en Ashkelon. El lanzamiento de misiles de origen israelí continúa también sobre la Franja de Gaza, donde han fallecido 15 miembros de Hamas. El ejército de Israel ha afirmado haber alcanzado 130 objetivos en la Franja de Gaza en la madrugada de este martes, al responder al lanzamiento de 200 cohetes lanzados desde el enclave hacia territorio israelí. Entre los objetivos que el ejército de Israel ha alcanzado, según ha comunicado, se encuentra la casa de un alto comandante del movimiento de resistencia islámica Hamas y una sede de inteligencia de Hamas, 2 túneles de ataque y sitios de producción y almacenamiento de cohetes y manufactura de armas, informa The Times of Israel. Asimismo, han asegurado que han matado al menos a 15 miembros del movimiento. Objetivos de la Yihad Islámica de Gaza también se han visto afectados por estos ataques. A lo largo de la madrugada de este martes, desde la Franja de Gaza se ha continuado denunciando bombardeos procedentes de Israel. Según informa la agencia palestina Wafa, testigos presenciales han detallado ataques con 4 misiles en el este de Jabalia, lo que ha causado graves daños materiales y cortes de electricidad en la zona, entre otros destrozos que se están produciendo. Y en Colombia se ha levantado el bloqueo y se abre un corredor humanitario en Cali luego de 13 días de protestas. Las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Portugal y la Unión Europea, así como la misión de la ONU en Colombia, apoyaron el diálogo entre manifestantes y autoridades. Los manifestantes y las autoridades locales de Cali llegaron en la madrugada de este lunes a un acuerdo para levantar un bloqueo en la principal entrada de esa ciudad colombiana, mientras que la marcha indígena anunció la apertura de un corredor humanitario por 24 horas. Luego de 13 días de protestas, los diálogos terminaron en el desbloqueo del Paso del Comercio, una carretera que conecta con la vecina Palmira, donde está ubicado el aeropuerto internacional, reseñó la agencia EFE. Se va a desbloquear el puente del comercio y debe ser garantía de la institucionalidad que no existe acción violenta contra estos jóvenes que van a desbloquear desde ya el puente, expresó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en una declaración junto a un grupo de jóvenes que protestan allí. Las autoridades y los manifestantes firmaron el acuerdo tras unos diálogos que contaron con el apoyo de las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Portugal y la Unión Europea, así como de la misión de la ONU en Colombia. Titulares de la mañana, 6:43 minutos, RCR 750M. Volveremos a hacer, como siempre digo, 750M tan pronto como vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles. Hacemos este programa que llega a ustedes por cortesía de Tecnieléctrico y Tecno Hospitalaria. Innovamos para servirle. Ha hablado Carlos Ocariz sobre sus aspiraciones de ser gobernador de Miranda. No está solo en esas aspiraciones, porque también está David Uzcategui. Si ustedes van a Oriente, toda la carretera toda la autopista de Oriente, el primer tramo, hasta que uno llega a Caucagua, está forrado de vallitas de spray que dicen David Uzcategui gobernador. Mientras tanto, Maduro avanza y aprueba la ley de ciudades comunales. ¿No? Nombra un CNE equilibrado, y lo equilibrado hay que ponerlo en medio de grandes comillas, y al mismo tiempo pues aprueba la ley de ciudades comunales para que, si por mala suerte pierde las elecciones, pues ya no haya
nada que gobernar. Pero bueno, ha hablado Carlos Ocariz, dirigente político, quien instó a la oposición a realizar un proceso para relegitimar el liderazgo en las parroquias, municipios y estados. Para el exalcalde del municipio Sucre, Estado Miranda, es necesario llegar a un reencuentro con la población para fortalecer la unidad y la estrategia para solucionar la crisis venezolana. En eso uno puede estar perfectamente de acuerdo. Déjenme quitarle el volumen aquí, que por fin logré abrir YouTube. A ver cómo están ustedes. A ver cómo están ustedes. A ver si logro bajar las cornetas, por favor. Déjenme bajar las cornetas un momento. Ya voy. Un segundito, por favor. Un segundo. Ya estoy de vuelta, ya puedo apagar, pues ahora se me volvió a prender, ya, ahora sí. Bueno, ha dicho Carlos Ocariz lo siguiente: Ocariz no brindó detalles sobre en qué puede consistir el proceso de legitimación, pero consideró que hay que mantener la presión interna para conseguir condiciones democráticas. De tal forma, el dirigente opositor no descartó la participación en un proceso electoral, pero con movilización liderada y un escenario que dé confianza a los comicios. Existe una inmensa mayoría que quiere un cambio para el país. Ahora esa inmensa mayoría se siente representada por la dirigencia. Los estamos escuchando, son reflexiones que estamos obligados a hacernos, manifestó. Buena reflexión. El político expuso que no es lo mismo convocar a presionar en soledad. En ese sentido, Ocariz afirmó que se puede participar en una negociación con la administración Maduro, pero con una dirigencia opositora que represente a la ciudadanía y cuente con la legitimidad. No es lo mismo una negociación solitaria que sentarnos con 30 millones de venezolanos. Representación y legitimidad es lo que necesitamos. ¿Quién moviliza? Los que lideran, los líderes. ¿Y quién lidera? Los que la gente reconoce como líderes, consideró Ocariz. El dilema es muy complicado porque ciertamente lo que concede legitimidad en muchos casos a la dirigencia opositora es ostentar un cargo público. O sea, si usted no es la misma voz la que tiene Ocariz hablando de su cuenta y riesgo de la que tuvo Ocariz como gobernador de Miranda, o Capriles, o por ejemplo el mismo Guaidó. O sea, ¿de dónde viene la legitimidad de Guaidó? De ser presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015. Entonces, a veces hay que pensar no solo en lo que debe ser, sino en lo que puede ser, y con esto no estoy dándole la razón a Ocariz ni mucho menos, pero el punto está abierto. Por cierto, para quienes quieran investigar, yo lo tengo, yo no lo voy a escribir porque no tengo los datos confirmados, pero hay gente del chavismo negociando en Estados Unidos, con Estados Unidos. Este programa que lo ve el chavismo sabe que de lo que estoy hablando es cierto. Hay gente del chavismo negociando en Estados Unidos con Estados Unidos. Es todo lo que diré por los momentos. Cuando tenga la información completa, no duden de que la voy a lanzar, completa y confirmada. No la he podido confirmar, por eso no la he lanzado. Les queda como chisme, pues. No estoy dando como un hecho que esté sucediendo esto, pero me han dicho que está sucediendo esto. Roberto Picón afirma que mayor participación será un éxito para el nuevo CNE. El nuevo rector principal del Consejo Nacional Electoral expuso que el principal objetivo de este nuevo organismo será conseguir mayor participación. Para el asesor político sería un éxito que la ciudadanía vaya a las urnas electorales para expresar su opinión, al igual que espera la asistencia de la mayor cantidad posible de los partidos políticos. Esta fue una entrevista que le dio ayer a Shirley Barnaghi. Picón afirmó que el éxito será el de lograr la mayor participación posible en las elecciones. En tal sentido, espera que reinstitucionalizar el CNE pueda ser seguido en otras áreas del Estado, precisando que la designación de los nuevos rectores puede ser un ejemplo para otros organismos y poderes. Haremos todo lo posible porque esas condiciones... bueno, ahora se me fue el portal. Se me fue el portal de Caraota Digital. Pero bueno, ha dicho Roberto Picón que intentarán lograr que las condiciones sean las máximas posibles. En el país real, Unión Agrícola y Ganadera vaticina desabastecimiento sin precedentes en Venezuela por falta de gasoil. El presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes, UNAGANDES, Antonio Escalón Araujo, alertó que la escasez de diésel en el país hace presagiar un desabastecimiento de alimentos sin precedentes en Venezuela. El dirigente agropecuario describió que en el campo venezolano hay consternación entre los productores al ver el silencio de los tractores por la falta de gasoil.
Con la llegada de las primeras lluvias, los agricultores comienzan a preparar y arar las tierras, pero la falta de combustible impide a más del 90% de los productores iniciar las siembras. El ciclo de invierno, el más importante y productivo del año en Venezuela, está a punto de perderse, puesto que no disponemos del diésel para movilizar la maquinaria en las labores de labranza, siembra, fumigación, cosecha y transporte. Dijo que los agricultores enfrentan fuertes dificultades para la siembra de maíz en más de un 90%. Además, alertó sobre la pérdida que se avecina en la producción de leche ante la imposibilidad de conservación y traslado oportuno a las receptorías y empresas procesadoras. Y fíjense ustedes, algo, comentario que me surge aquí, ¿no? de esto, de esta información. Cuando Chávez era el presidente de este país y tenía muchos aliados en todos lados, una escasez de este tipo se hubiera resuelto con una llamada a su pana Lula, o con unas llamadas a cualquiera de sus panas aquí en la región. Envíame un tanquero de gasoil y bueno, luego arreglamos. Bueno, hoy en día el primer amigo con esa capacidad para Nicolás Maduro está en Irán o está en Rusia. Imagínense qué aislado está el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? O sea, porque en aquellos momentos, bueno, llamaban, mándame un barco de diésel y llegaba 1, 2, 5, 10 barcos de diésel, lo que fueran necesarios. Hoy en día el primer aliado de Venezuela, el primer aliado del régimen de Maduro está a 10.000, a 12.000 kilómetros de distancia y tiene que apagar los radares y apagar todo para que no sepan que vino para acá. Es lo que hay, ¿no? Es lo que tiene Venezuela en este momento. Estruendosa protesta de gandoleros barineses sacudió Sabaneta. Los conductores de carga pesada en el estado Barinas protestaron este 10 de mayo exigiendo suministro de gasoil. Según reportes en redes sociales, la entidad lleva más de 3 semanas esperando conseguir el combustible. De igual forma, denuncian que a Sabaneta el líquido llega, pero es vendido con sobreprecio por parte de los funcionarios que controlan las estaciones de servicio. Con esta información, a las 6:51 me voy a la pausa publicitaria. Quiero hablarles de Tecnieléctrico porque en refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores, microondas y televisores, todo tiene reparación si usted lo pone en las manos de nuestros competentes técnicos que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa certificada y los repuestos para que ustedes no tengan que andar por ahí sabaneando cosas que a lo mejor ni conocen. Contactos muy fácil, arroba Tecnieléctrico 0412-806-2591. 0412-806-2591. En Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y en tecnohospitalaria.com ponemos a disposición de usted el concentrador de oxígeno marca Dinarex, diseñado y fabricado en los Estados Unidos, que le ofrece concentraciones de oxígeno de hasta 93%, independientemente de la cantidad de oxígeno que usted tenga que darle a su paciente. Hasta 5 litros por hora de oxígeno mantiene la concentración de 93%. Un aparato único en su estilo, que además no necesita ninguna clase de bombonas y que está a la venta por un precio mucho más competitivo del que usted puede conseguir en ninguna otra parte. ¿Cómo ubicarnos? @tecnohospitalaria.com, por supuesto, @tecnohospitalaria en Instagram o 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Informe referencial del régimen de Nicolás Maduro sobre los casos de coronavirus en Venezuela. Hoy en el juego de la sillita le tocó a Lara, de estado en estado, el estado que más casos tiene, 1.292 nuevos casos de COVID-19. Por cierto, grandes preguntas por ahí en los gremios empresariales de para qué sirven las semanas de confinamiento si el número de casos reportado por el régimen siempre está igual. El número de fallecidos, ya les voy a decir, 13 nuevos fallecidos, de los cuales 4 en Sucre, 3 en Distrito Capital, 2 en Aragua, 2 en Anzoátegui, Apure 1 y Vargas 1. Casos, como siempre les digo, reconocidos por el régimen de Nicolás Maduro. Luego casos que usted conoce de gente que murió con síntomas COVID y que nunca les hicieron una prueba es muchísimo mayor. En estos días leíamos que hace más de un mes que no se hacen pruebas
COVID en los hospitales venezolanos. Estados Unidos declara emergencia, esto parece una cosa de película. Bruce Willis lo vio primero en su Duro de Matar 5. Estados Unidos declara emergencia tras ciberataque a mayor oleoducto. El gobierno de Estados Unidos declaró este domingo un estado de emergencia para hacer frente a la paralización de la red de transporte de combustible por un ciberataque contra la empresa que maneja el mayor oleoducto en el país norteamericano. Con el decreto, el presidente estadounidense Joe Biden autorizó el transporte de combustible por carretera con el fin de evitar el desabastecimiento de los energéticos ante el cierre por un ciberataque de Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos del país, indicó en un comunicado el Departamento de Transporte. De esta manera podrán circular sin restricción de horario los camiones que transporten gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos a 17 estados del sur y este de Estados Unidos, así como al Distrito de Columbia. Según El Mundo, diario español, Raúl Morodo, ex embajador español en Caracas, de ingrata recordación por su cercanía con Hugo Chávez, camuflaba con facturas falsas las comisiones, según un informe del Fisco. La agencia tributaria acusa al ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de camuflar con facturas falsas el pago de comisiones a un alto cargo de Hugo Chávez. Hacienda ha presentado un nuevo informe ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso el mundo, en el que analiza la documentación remitida por la Fiscalía Suiza sobre las cuentas bancarias que tienen Raúl Morodo y su familia en el Credit Suisse de Ginebra. El fisco constata que Morodo libró pagos desde sus depósitos en Suiza a la mano derecha del que fuera vicepresidente del gobierno de Venezuela, José Vicente Rangel, prócer, recientemente fallecido. Lo de prócer, por supuesto, es una ironía. Y atentos a este apellido. El beneficiario de estas operaciones fue concretamente René Arreaza, que, como subraya la Unidad del Apoyo de Hacienda de la Fiscalía Anticorrupción, era el jefe de gabinete de Rangel, vicepresidente de Venezuela, entre 2002 y 2007 y figura emblemática de la izquierda venezolana, que falleció recientemente a la edad de 91 años. Estos pagos han sido ya denunciados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, que, tal y como desveló este periódico, sostiene en un reciente informe que Morodo contó con la colaboración de Arreaza en las negociaciones con el gobierno venezolano y sus autoridades para conseguir firmar contratos millonarios de la petrolera estatal PDVSA. Vamos a ver qué nos sale si uno le pone René Arreaza. Bueno, sale todo de Morodo, pues no sale, fíjense, de hace un año se hablaba de René Arreaza sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Mientras tanto, Felipe Solá ha dicho, canciller del gobierno de Alberto Fernández, que Venezuela es un tema tóxico y no te deja hablar de política regional, integración y cooperación. En un vuelo entre Lisboa y Madrid, Solá habló con periodistas y dijo: los cambios en Venezuela no van a ser prontos y van a ser lentos, y entonces Venezuela nos puede ocupar mucho tiempo cuando los cambios van a ser tan lentos. ¿Es un tema tóxico?, preguntó Infobae. Sí, Venezuela termina siendo un tema tóxico. Deja de hablar de temas de integración, cooperación y política regional, y afuera las sociedades internas juzgan a sus países por sus posiciones sobre Venezuela. Y habla la nota de Cristina Fernández de Kirchner, la nota de Infobae, habla sobre Cristina Fernández de Kirchner. Y habría que decirle al canciller argentino que lo tóxico no es Venezuela. Lo tóxico es tener a esa doña en el gobierno con toda su aureola de corrupción y todos sus malos negocios que hizo por este país, cuando aquí todo el mundo venía y metía la mano como si esto fuera la gran piñata, no hemisférica, sino del mundo entero. 6:58 minutos, que este 11 de mayo sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Cuídense, nos vemos, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.